video and audio test via Kudo and that are here in the GSB for today's meeting of the Permanent Council. We have Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, the Commonwealth of Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States of America, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, República Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay. Mr. Chairman, this meeting has quorum. Thank you. Thank you very much, Ambassador Prince. And I see some distinguished colleagues just settling in, so I'll give you a minute. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. D'accord. Good morning, Excellencies and distinguished colleagues. Happy New Year 2023. And now for my language test. Bon année, buen año nuevo, feliz año nuevo. Happy New Year. Great, good. Excellencies, distinguished colleagues, I have the pleasure and honor this morning to declare this special meeting of the Permanent Council open. Even before tomorrow morning's formal change of the chair ceremony for the Permanent Council and ahead of our first regular meeting next Wednesday on the 18th, we have assembled today pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules of Procedure. This meeting was convened at the request of the permanent missions of Antigua and Barbuda, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, the Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, the United States, and Uruguay, as well as the General Secretariat, as is reflected in document CP/INF.9582/23 and its addenda. The purpose of this morning's meeting is to review and address the acts that targeted the seats of the three branches of government of the Federative Republic of Brazil last Sunday, January 8, 2023. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will now proceed to adopt the order of business for this meeting, which has been circulated as document CP/OD-2408/23. If there are no observations or objections to the document circulated, we will proceed now to adopt it without amendment. Adopted. We now move to the main item on our order of business. And at item 2, we receive a presentation from the delegation of Brazil on the anti-democratic acts that targeted the seats of the three branches of government in Brazil on Sunday, January 8, 2023. And so we'll proceed to receive a presentation from our distinguished colleague, the permanent representative of Brazil to the OAS. And I'm therefore now pleased, Excellency, to offer you the floor. Ambassador Otávio Brandelli.
You have the floor, Excellency. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minhas felicitações a Vossa Excelência pelo início dos trabalhos, dos seus trabalhos aqui na condução do Conselho Permanente, e também agradecer ao representante permanente do Suriname pela condução do Conselho no semestre passado. O domingo 8 de janeiro trouxe perplexidade e tristeza para o meu país, particularmente para todos aqueles que sempre e arduamente defenderam o Estado Democrático de Direito. Excellency, if I may, and please pardon my intervention, I sense that, like myself, there are a few colleagues who are keen to follow very carefully and clearly your remarks. So some of us are now acquiring translation equipment, so interpretation equipment. So please, my apologies. Enquanto esperamos, queria elogiar o seu português. I didn't understand the Portuguese, but I could only imagine what you were saying. I could only imagine that you're throwing me a good dose of pecan. Thank you. Okay. Are we all fully equipped to listen? Great. Excellency Ambassador Brandelli, let me again apologize and now offer you the floor so that we may proceed with your presentation. Thank you. You have the floor, Excellency. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo pelo início das suas funções como presidente do Conselho Permanente e também agradecer ao representante permanente do Suriname pelo desempenho das mesmas funções no ciclo que acaba de terminar. O domingo 8 de janeiro trouxe perplexidade e tristeza para meu país, particularmente para todos aqueles que sempre e arduamente defenderam o Estado Democrático de Direito e a normalidade institucional. Os lamentáveis e inexcusáveis atos de violência e vandalismo perpetrados nos edifícios sede dos três poderes em Brasília constituem um desrespeito aos valores democráticos universais e não serão tolerados pelo Estado brasileiro. O Brasil recebeu apoio imediato e inconteste da comunidade internacional, pelos mais diferentes canais. As inúmeras expressões de preocupação e apoio renovaram a clara percepção da importância do Brasil para a defesa da democracia como valor inalienável das sociedades modernas, prósperas, inclusivas e solidárias. Faço especial menção e agradecimento às expressões de solidariedade dos Estados-membros, do senhor secretário-geral e dos países observadores da OEA.
Tenho a certeza de que o apoio de cada um foi devidamente recebido e apreciado pelos três poderes da República Federativa do Brasil. Senhor Presidente, consideramos oportuna a sessão extraordinária de hoje, como um espaço de informação e diálogo que se insere justamente no contexto da defesa da democracia, um dos 4 pilares primordiais do mandato desta organização. Conforme pôde constatar a missão de observação eleitoral da OEA, o Brasil acaba de realizar eleições amplas, livres e democráticas, que foram saudadas e celebradas pelo conjunto da comunidade internacional. A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva constituiu uma celebração à democracia, com a presença expressiva de mais de 60 delegações internacionais de alto nível, e representou o reconhecimento da robustez das instituições democráticas brasileiras. A essa participação recorde de delegações estrangeiras na posse, agora se soma a condenação unânime e inequívoca de países e organismos internacionais aos atos de violência e vandalismo que chocaram o Brasil e o mundo. Senhor Presidente, o Brasil tem um compromisso inabalável com a democracia e o Estado de Direito e rechaça quaisquer formas de extremismo antidemocrático e violência política, onde quer que aconteçam. Conforme asseverado tempestivamente pelos titulares dos 3 poderes da República, os responsáveis pelos atos violentos de vandalismo contra as sedes das altas instituições brasileiras serão identificados e tratados com o rigor da lei, dentro do devido processo legal. O Estado brasileiro e suas instituições democráticas darão respostas à altura da gravidade dos crimes cometidos. Sob a égide dos preceitos da Constituição Federal de 1988, o Brasil registra o mais longo período de convivência democrática em sua história republicana. Nosso patrimônio de paz e de avanço da sociedade brasileira vem sendo, desde então, defendido pelas instituições do Estado e continuará a ser protegido com o valioso apoio da comunidade internacional. A democracia brasileira acaba de dar uma demonstração de solidez e de eficácia de seus mecanismos de proteção, graças à atuação firme e coesa dos 3 poderes da República. O governo brasileiro agradece, uma vez mais, o apoio e a solidariedade dos Estados-membros, do senhor secretário-geral e dos observadores permanentes dessa organização, ao lado de quem sempre estaremos perfilados para prevenir que o extremismo antidemocrático e a violência política prosperem em nosso continente. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a cada um dos representantes permanentes aqui presentes. Thank you very much. Obrigado. Yes? Thank you very much, Excellency. Thank you very much, Excellency, for your very informative and insightful presentation on the response of the government of the Federative Republic of Brazil to the events of last Sunday. I will reserve any comments until after member states have been able to make their interventions. And therefore, Excellencies, we move now to item 3 on our order of business. And this is where I am pleased to offer the floor to distinguished delegations who may wish to now refer to the presentation just made by our distinguished colleague Ambassador of Brazil, or to make any other statements. I therefore now offer the floor, and immediately the chair recognizes the delegation of the Bahamas. Good morning, Excellency, Chair. you have the floor. Good morning, Chair. This being the first occasion to address you as Chair in the Council, please accept our sincerest greetings and best wishes for the new year. Further, salutations are conveyed in your ascension to serve as our captain and North Star for the coming months. While there may be treacherous waters or shoals ahead, we anticipate smooth sailing, as there is immense comfort in having the benefit of your familiar competence, precision, and brand of unflappable leadership.
Chair, we are additionally assured, having taken note of this morning's presentation and update from the distinguished delegation of Brazil in respect of the unfortunate circumstances which occurred on January 8th, 2023 in Brasilia. As a reflection of the collective solidarity of the Caribbean community and in the capacity as coordinator of the 14 member states comprising the CARICOM Caucus of Ambassadors accredited to the Organization of American States, my delegation takes this opportunity with honor to read into the annals of this council an official statement that was released in the immediate aftermath on January 8th, 2023. The statement from the CARICOM read as follows, open parenthesis, the Caribbean community, CARICOM, strongly condemns the violent invasion of the government buildings that occurred in Brasilia today, which is January 8th, 2023, by a misguided mob refusing to accept the results of free and fair democratic elections. Those involved should be held to account. We welcome the quick restoration of order. CARICOM reaffirms its unwavering commitment to democracy and the rule of law. End of statement. My delegation is ever grateful to the Council. Thank you. Thank you very much, Excellency. The Chair now recognizes the distinguished delegation of Chile. I offer the floor to my colleague Ambassador. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, Presidente, y la mejor de la suerte en este periodo que comienza, al mismo tiempo que hacemos presente nuestro reconocimiento al excelente trabajo desempeñado por su antecesor, el embajador de Surinam. Agradecemos también su disposición a convocar este Consejo Permanente Extraordinario que propusimos junto a la delegación de Colombia y rápidamente contó con la suma de voluntades de delegaciones de Antigua y Barbuda, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y la Secretaría General. Nuestros especiales agradecimientos también a la delegación de Brasil, en particular al embajador Brandelli y también al canciller Vieira, con quien nuestro Estado ha mantenido permanente comunicación, tanto para solidarizar por los atentados antidemocráticos del pasado domingo, como para prospectar el carácter de esta sesión extraordinaria que hoy nos convoca y que ha comenzado con su clara y contundente exposición sobre los inaceptables atentados contra la democracia brasileña. Porque eso es lo que estamos viendo, estimadas y estimados colegas, un atentado contra la democracia. Eso ocurrió este domingo, cuando miles de bolsonaristas invadieron y saquearon la sede de los 3 poderes del Estado en Brasilia, asusados por un fraude imaginario. Como en todo asunto eminentemente político, hay más de un punto de vista para observar lo ocurrido. Habrá quien, no falto de razón, apunta a los peligros que significa la ultraderecha para la democracia en el hemisferio y el mundo. Y por cierto, ahí están los recuerdos traumáticos de otro día de enero en que otros invadían y saqueaban la sede de un poder del Estado a solo unas cuadras de este salón. Los paralelos no terminan allí, pues resulta de particular elocuencia que la incapacidad para aceptar una derrota cruce de modo tan similar al líder que a los seguidores. Es decir, tanto a quien se escapa de la ceremonia de cambio de mando como a aquel que irrumpe y saquea la sede legislativa. No es mera casualidad, desde luego. Nadie podría sorprenderse que un discurso que promueve el individualismo sea incapaz de aceptar que la mayoría de su comunidad elija otra alternativa. Sin embargo, quizás la clave no esté en qué tan extrema sea la versión del individualismo que se promueve, sino en qué medida atenta ese discurso contra el elemental reconocimiento de que somos una comunidad de iguales. Porque solo a partir de ese reconocimiento a la comunidad de iguales tiene sentido y valor la idea de democracia. Eso es lo que está en juego a nuestro criterio. Y por eso las tristes imágenes del domingo nos someten también a preguntas fundamentales. Por ejemplo, pensar cuál es el límite del derecho legítimo de ciudadanos y ciudadanas a manifestarse en una democracia. La visión de Chile es que el límite es precisamente el respeto a la democracia, en particular a la regla de mayoría como elemento fundamental. En Brasil, y antes en Estados Unidos y otros países, vimos intentos sediciosos por desconocer esa voluntad democrática de las mayorías. Nuestro país, sin ir más lejos, Chile, vivió hace pocos años protestas masivas que durante semanas cuestionaron severamente al poder. ¿Dónde está el límite entonces?
en que dichas manifestaciones legítimas del malestar social encontraron su cauce precisamente en plebiscitos democráticos, donde la regla de mayoría ha permitido ir definiendo, paso a paso, no sin inconvenientes, los caminos que Chile está recorriendo hacia una nueva constitución política de la República. Quizás está ahí el centro del desafío que enfrentamos en nuestro hemisferio y el mundo. ¿Cómo fortalecemos las democracias frente a las amenazas que hoy se enfrentan? Las amenazas reales, las del presente, decimos. Por ejemplo, la inoculación masiva de noticias falsas en redes sociales. Las dificultades para representar sociedades que son cada vez más complejas, más diversas, más fragmentadas. La concentración mediática, los discursos de odio, la primacía de la lógica del mercado, es decir, $1 igual a un voto, por encima de la regla democrática de una persona igual a un voto. Para estos desafíos, los del presente, respuestas tan sólidas y eficaces como la que ha brindado el Estado de Brasil a los atentados del pasado domingo son finalmente una buena noticia. Y por eso Chile no solo condena con la mayor fuerza los atentados que vimos en Brasilia, sino que saluda y reconoce la fortaleza y coordinación demostrada tanto por el gobierno del presidente Lula, como por los titulares del Senado y la Cámara de Diputados y la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Excellencia. I now offer the floor to our distinguished colleague from Permanent Mission of Bolivia, Ambassador Arce. Tiene la palabra, Excellencia. Muchísimas gracias, presidente. Yo quiero empezar saludando la exitosa presidencia de su antecesor, el embajador de Surinam, y felicitarlo a usted personalmente como embajador concurrente en su país. Es un honor que usted presida este Consejo Permanente y nuestros mejores augurios de que sea una exitosa labor. Un saludo al secretario general, a los señores embajadores, y yo quiero dar inicio a esta intervención agradeciendo la exposición de la delegación de Brasil a través de mi distinguido amigo, el embajador Octavio Brandelli, quien nos ha relatado los actos antidemocráticos contra las sedes de los 3 poderes del gobierno de la República Federativa de Brasil, lamentablemente suscitados, como todos sabemos, el pasado domingo 8 de enero. Hemos escuchado el relato de acciones violentas e inaceptables que sucedieron en Brasil días atrás, mediante las cuales grupos radicales irrumpieron en varias instituciones públicas, incluidas el Congreso, la Corte Suprema y el propio Palacio Presidencial de Planalto. El pasado 1 de enero, el presidente democráticamente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue posesionado después de ganar limpia, legal y legítimamente las elecciones en las que el hermano país, en la segunda vuelta llevada a cabo el 30 de octubre, eligió con el voto de más de 60 millones de brasileños a un gobierno absolutamente legítimo y representativo. Se esperaba una transición de gobierno pacífica y tranquila que respete la decisión soberana de los ciudadanos. Lamentablemente, una vez más, a un gobierno progresista, a un gobierno de un obrero metalurgista extraído de los sectores más sanos de la nacionalidad brasileña, se intentó impedir su trabajo y cuestionar su autoridad mediante acciones absolutamente antidemocráticas que rebasan cualquier catalogación de protesta o movilización ciudadana. Como todos aquí conocemos, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue fundador del Partido de los Trabajadores el año 1980, siendo el diputado federal más votado de Brasil en el año 1986, y desde su primera gestión como presidente, iniciada en enero del año 2003, tuvo un trabajo permanentemente enfocado en la inclusión de derechos civiles y sociales, siendo el primer presidente de origen obrero de su país. Sus gobiernos implementaron exitosos programas de distribución y redistribución de la riqueza y reducción de la pobreza. Según el Banco Mundial, entre el 2001 y el 2011, el Producto Interno Bruto per cápita de Brasil creció un 32%, mientras que la desigualdad disminuyó un 9.4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo a la mitad. Entre 2003 y 2009, 27.9 millones de personas salieron de la pobreza, mientras 35.7 millones de personas ascendieron a la clase media. El 1 de enero de 2011, el presidente Lula dejó el cargo con un índice de aprobación superior al 90%, por lo que a fin de mantenerlo aislado políticamente, sufrió, lamentablemente, una serie de persecuciones políticas por la vía judicial, como se estila lamentablemente en estos días, lo que le impidió presentarse a las elecciones del año 2018. Lula reasumió la presidencia del hermano país casi 3 años después de salir de la cárcel, donde pasó 580 días injustamente detenido.
Fue la fuerza de la razón y la lógica, la fuerza del pueblo brasileña, la que finalmente revirtió esta injusticia y restituyó la verdad, la justicia y la razón. Señor presidente, después de esta breve remembranza de la trayectoria del presidente Lula y de las victorias conseguidas por el pueblo brasileño a través de sus votos en las urnas, tristemente aún vemos la intención de ocasionar violencia y enfrentamientos sin ningún fundamento legítimo, promovidos por sectores que no aceptan a gobiernos progresistas y generan intentos desestabilizadores en nuestra región en clara afrenta a la democracia y la institucionalidad. El Estado Plurinacional de Bolivia, como un Estado pacifista y defensor de los gobiernos democráticamente constituidos, defensor de la democracia y la institucionalidad republicana, condena enérgicamente la violencia y los ataques a instituciones democráticas que le pertenecen no a un grupo minoritario, sino le pertenecen al pueblo de Brasil, pueblo que se expresó en las urnas y eligió por tercera vez a Luis Ignacio Lula da Silva como su presidente constitucional. Finalmente, Bolivia expresa su solidaridad a todas las brasileras y brasileros y nuestro apoyo total y respaldo a la gestión del presidente Lula, quien estamos seguros que en los próximos 4 años gobernará la hermana República Federativa de Brasil con el liderazgo y el compromiso que ha mostrado en sus anteriores gestiones, de la mano del pueblo, consiguiendo mejores días para esta nación hermana a la que apreciamos entrañablemente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Excellency. Muchas gracias. Now I offer the floor to the distinguished delegation of Ecuador. Excellency, Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Me hago eco de los distintos colegas para agradecer al distinguido embajador de Surinam por la presidencia de este consejo, desearle a usted, señor presidente, lo mejor en la conducción de nuestros trabajos. E igualmente me uno para saludar al secretario general, a todo el equipo de la Secretaría General y a todos los colegas y miembros de las delegaciones para desearles un muy feliz y próspero año nuevo. Respecto al sensible tema que nos ha convocado esta mañana, por los hechos lamentables suscitados en la capital de la República Federativa del Brasil, Ecuador no dudó un instante en apoyar la convocatoria a esta sesión y por eso agradecemos sentidamente la presentación que ha hecho el señor embajador representante permanente de Brasil en esta mañana. Y esta delegación quisiera transmitir el apoyo expresado de manera inmediata por el presidente Guillermo Lasso y el respaldo del gobierno ecuatoriano al régimen legalmente constituido en esa nación hermana, condenando las acciones de irrespeto y vandalismo perpetradas a las instituciones democráticas en Brasilia, pues atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana. Es imprescindible señalar que la democracia representativa es el sistema de gobierno enmarcado en un conjunto de principios, aspiraciones, de valores que fundamentan un Estado de Derecho en un contexto de libertad, de respeto a la pluralidad y la diversidad política, y en el que los ciudadanos de una sociedad de manera libre y voluntaria expresan y ejercen su derecho a elegir sus autoridades. Sin embargo, hemos sido testigos de actos violentos contra esa institucionalidad legalmente constituida y a un gobierno legítimamente electo. Estos acontecimientos anárquicos y censurables están alejados totalmente de una protesta pacífica y reñidos de cualquier manera con el libre derecho a la protesta, la convivencia civilizada y la práctica de la democracia. Ecuador, también como miembro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ha expresado que la violencia no puede tener cabida frente a la decisión popular expresada en las urnas. Y manifestamos en ese sentido el respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos humanos, al Estado de Derecho, así como el reconocimiento a las autoridades legítimas electas por los brasileños y celebramos por ello el pronto restablecimiento del orden en esa nación hermana. Mi país está convencido que el pueblo y las autoridades brasileñas encontrarán el camino justo, con racionalidad y determinación en el espíritu, para que en los términos legales nacionales de su país permitan fortalecer y preservar aún más su vibrante democracia. Muito obrigado e solidariedade aos amigos brasileiros. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. I now offer the floor to the distinguished delegation of Uruguay. I see online we
should be joined by our distinguished colleague, Ambassador Abdallah. Tiene la palabra, Excelencia. Gracias, presidente. Bienvenido sea usted en esta jornada. Lo mismo, un agradecimiento para Martín por toda su tarea hasta el presente. En Uruguay apenas ocurrieron estos incidentes de violencia en Brasil, habló. Lo hizo de manera asertiva el presidente Luis Lacalle Pou en tiempo real cuando justamente la alienación se desató. Unos días antes, no es menor historiar esto, una delegación de los expresidentes uruguayos, todos juntos, Julio Sanguinetti y José Mujica, participaron de la asunción presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, acompañando justamente al presidente Lacalle Pou. Vale esta anotación porque el Consejo Permanente, en cuanto órgano diplomático y político, sabe leer las señales. En mi país la institucionalidad, francamente, la cuidamos todos y es un tema central para la vida de la República. Los uruguayos sabemos lo que es la no democracia, la violencia política, las proscripciones, y esto no me lo contó nadie, lo he vivido en mi país, y por eso cualquier episodio en la región que se direccione hacia algún tipo de violencia antidemocrática nos hiere profundamente. Y por algo además todos nosotros aquí estamos juramentados en la Carta Democrática. La democracia se cuida día a día, hora a hora, esto lo sabemos todos, y quien no entiende esto no comprende el contrato social con la ciudadanía, que solo existe en base al respeto y a la convivencia civilizada. Cuando la violencia irrumpió en Brasilia y aquello iba aumentando, todos temimos por lo que pudiera haber acontecido. La democracia no necesita violencia callejera, no necesita del patoterismo de nadie ni de la rispidez de nadie. La democracia se asienta en el respeto por los derechos de todos. Y si alguien no comprende este profundo sentido de la relatoría democrática, entonces no la está defendiendo, la está subvirtiendo, la está matando. Y quien así actúa no es un demócrata y sus ideales no merecen respeto. Justamente, el demócrata disiente pero no agrede, el demócrata debate pero no blasfema, el demócrata banca, como decimos en el Río de la Plata, aunque no le guste la orientación de quien conduce, porque hubo una mayoría que así lo decidió. Entonces, el demócrata en minoría no incendia, no destroza, y su deber es controlar. Esa es la orden que dictó el pueblo y eso es a lo que hay que oír. Por eso repito, las calles combinadas con violencia nunca son un destino válido para nuestros pueblos. Las calles valen en clave pacífica, en clave gandiana. En ese caso, un menester así se debe respetar porque la libertad no pide permiso para disentir, lo tiene de suyo. ¿Qué es esto de copar las calles, los edificios públicos, destrozándolos, rompiendo todo y alimentando una causa que no tiene mérito? ¿Quiénes son los dogmáticos que se autoperciben investidos así de una interpretación popular? Tengámoslo siempre claro. No es la primera vez que en nuestra América gente intolerante, autoinvestida de no sé qué, irrumpe creyendo que con su tiempo violento pueden controlar la vida pacífica de nuestras sociedades. No es así, no será así, y debemos y deberíamos estar siempre juntos en estos desafíos como el que acaba de sortear Brasil. Es simplemente demasiado y muy profundo lo que está en juego. Es cuanto quería decir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. Now
offer the floor to our distinguished colleague, permanent representative from Canada. Vous avez le mot, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président. Et en commençant, je voudrais aussi vous féliciter pour avoir accepté la responsabilité de présider nos réunions entre nous. Et je vous promets tout l'appui de la délégation du Canada pendant les prochains quelques mois. Et je voudrais aussi remercier votre prédécesseur, son Excellence l'ambassadeur du Suriname, pour son travail pendant les 3 mois antérieurs. Le Canada appuie sans réserve l'OEA dans sa mission de renforcer et de défendre la démocratie dans notre hémisphère. Et ça dans le respect des principes et des engagements de la Charte démocratique interaméricaine. À cette fin, nous accueillons favorablement la réunion d'aujourd'hui pour discuter des événements du 8 janvier survenus à Brasilia. Un élément clé des actions de l'OEA pour défendre la démocratie dans les Amériques est le travail important des missions d'observation électorale des DACO. Le rapport de la mission d'observation électorale au Brésil a conclu que les élections ont été libres et justes. I'll continue in English, Chair. The Brazilian people voted in an election with a clear outcome. Canada condemns in the strongest terms the attacks on Brazil's democracy. Canada and the international community stand with Brazil's democratically elected government, and we speak with a unified voice to send the strong, decisive message that democracy and the rule of law must prevail. Our democratic institutions are the backbones of our societies. These events only strengthen Canada's resolve to work with democratically elected governments to promote human rights and protect fundamental freedoms in support of peace, security, and prosperity in the region. Obrigado. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Now I'm pleased to offer the floor to the distinguished delegation of Mexico, and I see online, I think it's our distinguished colleague, permanent representative, Ambassador Gracias, señor. Baños. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas felicidades para todos nuestros colegas. Felicidades a usted por asumir este cargo. Cuenta con mi delegación para fortalecer su presidencia. Agradecemos la celebración de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar los acontecimientos ocurridos en Brasilia el pasado domingo 8 de enero. Como lo expresaron de manera categórica y temprana el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, México reitera su absoluta condena al reprobable ataque golpista ocurrido en Brasil. Asimismo, rechaza cualquier intento contra las instituciones democráticas en ese país y ratifica su pleno respaldo al presidente Lula y a su gobierno electo por voluntad popular, voluntad que se debe respetar. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevó a cabo esta semana en México, mi país, junto con Estados Unidos y Canadá, a través de un comunicado conjunto, condenaron los ataques del 8 de enero contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico de poder. En dicho comunicado, los 3 países manifestaron su apoyo a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas, expresaron que nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas de Brasil e hicieron votos para poder trabajar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para cumplir con nuestros países, el hemisferio occidental y el resto del mundo. México seguirá trabajando en esta organización, actuando con estricto apego a sus principios constitucionales de política exterior y al derecho internacional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Excellencia. Ahora, now I offer the floor to the distinguished delegation of Belize. Excellency, you have the floor. Thank you, Chair.
Chair, I join my colleagues in congratulating you on assuming your role as the chair of the PC, and also, of course, to thank Ambassador Shalquick for his leadership. We want to wish all a Happy New Year and every success as we tackle the challenges that this organization is taking on. Chair, I take the floor on behalf of the following countries of SECA represented at the Organization of American States: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, the Dominican Republic, and of course my own country, Belize. The actions of those involved in the atrocious events on January 8th must be condemned in the strongest possible terms. The attacks on the Brazilian Congress and other state institutions is ultimately a direct attack on democracy, not only for Brazil, but for the region. The events that took place in Brasilia serve as a grim reminder that democracy cannot be taken for granted and needs vigilant protection. Chair, in September 2022, at the request of the government of Brazil, this organization deployed an electoral observation mission to Brazil to monitor the general elections which were held on October 2nd, 2022. We all know that none of the candidates for president received the required majority of more than half of the valid votes in the first round, and the runoff election was held on October 30th. On the second round of voting, Luiz Inácio Lula da Silva received 50.9% of the votes and was declared the winner. He was subsequently sworn in as President of Brazil on January 1st, 2023. In its report of November 1st, 2022, the Electoral Observation Mission of the OAS concluded that the Brazilian electoral system is efficient and secure. The mission stated that the Superior Electoral Court, the TSE, delivered results in a professional and timely manner, and that the results were recognized and accepted by all political actors. Yet, 1 week after the inauguration of President Lula da Silva, we were appalled to receive the news that rioters had stormed the Congressional Building, the Supreme Court, and the Presidential Palace in an attempted coup. Encouragingly, within hours of these outrageous events, the international community reacted to condemn the actions of the rioters and demonstrate solidarity and support for President Lula da Silva and Brazil's democratic institutions. We welcome the fast action of the authorities to put an end to the riots and restore order and peace in Brasilia. Today, we reiterate our condemnation and urge Brazilian authorities and stakeholders to ensure that a peaceful transition of power is upheld and that all those involved are held accountable to ensure that this never happens again. As democratic societies, we must abide by the rule of law. So we call on every citizen of Brazil to respect the legitimate democratic electoral process and cooperate with the authorities to maintain peace and stability in Brazil. The will of the Brazilian people must not be undermined. Brazil's democratic institutions have our full support, and we stand unreservedly and unconditionally for democracy, rule of law, and the promotion and protection of human rights in the Americas and the rest of the world. Thank you, Chair. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to the distinguished delegation of Antigua and Barbuda. Distinguished colleague, you have the floor. Good morning, Mr. Chair. Happy New Year to everyone. Mr. Chair, the Antigua and Barbuda Prime Minister issued a statement on January 8th, and I would like to read that statement in for record. The government of Antigua and Barbuda has condemned the storming of the Congress of Brazil by supporters of the country's former leader, Jair Bolsonaro.
The Prime Minister, Gaston Brown, also denounced the actions of right-wing groups who surrounded the Supreme Court and the Presidential Palace. The Antigua and Barbuda Prime Minister, and I quote, Mr. Bolsonaro lost the presidential election found to be free and fair by observers from international organizations, including the Organization of American States, and the will of the electorate must be fully respected. These attacks on institutions of government by groups seeking to overturn the results as assault on democracy, which will not be tolerated by the governments and peoples of the hemisphere. The government of Antigua and Barbuda stands in support of democratically elected President Luis Ignacio Lula da Silva and his government, and will make this position clear at the OAS and the UN in the coming days. End quote. Mr. Chair, reports that the situation in Brazil have improved are welcome. We hope democracy and the rule of law will continue to be respected and no further disruption to the Constitution will occur. Antigua and Barbuda continues to stand in solidarity with the government of Brazil and will continue to monitor the situation. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you very much, distinguished colleague. I now offer the floor to the distinguished delegation of Haiti. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion pour vous présenter mes félicitations pour votre accession à la présidence de ce Conseil et aussi en profiter pour remercier le président précédent, notre collègue du Suriname, pour le travail qu'il a effectué au bénéfice de l'organisation durant sa présidence. Et surtout, je voudrais lui remercier publiquement pour le travail qu'il a fait avec nous dans la préparation d'un plan d'action et pour la solution des problèmes que nous confrontons en Haïti, basé sur la résolution votée par l'Assemblée générale qui s'est tenue l'année dernière. Notre délégation appuie la déclaration lue par le président du caucus des ambassadeurs de la CARICOM. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler le message du Premier ministre de la République d'Haïti, son Excellence Dr Ariel Henry, suite aux actes antidémocratiques perpétrés contre le siège des 3 branches du pouvoir de la République fédérative du Brésil, le 8 janvier dernier, et je cite, « Le gouvernement haïtien condamne les attaques perpétrées contre les institutions démocratiques du Brésil et renouvelle son soutien au président Lula, récemment élu par le peuple brésilien. » Monsieur le Président, profitant de ma première prise de parole devant cette Assemblée pour le Nouvel An, comment ne pas rappeler le 1er janvier 1804 où s'est matérialisé le rêve des pères fondateurs de ma patrie qui était animé par la force, le courage, la détermination et la volonté de vivre libre. La proclamation de l'indépendance d'Haïti a été et continue d'être une promesse héroïque jusqu'à présent, jamais égalée dans l'histoire universelle. Haïti a acquis cette indépendance au prix fort, car les guerres menées à cette fin ont privé la population d'alors de beaucoup de ses fils et ses filles, détruit les plantations, principal moteur de l'économie, sans oublier la dette de l'indépendance. Les valeurs de liberté qu'a charrié l'indépendance d'Haïti ont sans nul doute constitué un atout majeur dans la région des Amériques et dans le panaméricanisme qui a culminé à la création en 1948 de l'Organisation des États américains qui poursuit avec la promotion de la liberté et de la jouissance de leurs droits pour tous les peuples de l'hémisphère. C'est pourquoi mon gouvernement déplore et condamne les attaques qui se sont produites dimanche dernier contre les institutions démocratiques du Brésil. Nous encourageons notre organisation à multiplier les initiatives pour promouvoir et défendre les valeurs qui renforcent la démocratie et la justice des droits humains et un environnement sécuritaire adéquat, propice au développement économique et au bien-être durable de tous les peuples de la région. Monsieur le Président, le 1er janvier
2023 a rappelé le 219e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. La délégation haïtienne remercie toutes les délégations qui ont célébré ce moment avec mon pays à travers leurs cartes de vœux et autres marques d'attention. Toutefois, le mois de janvier rappelle aussi l'une des catastrophes les plus meurtrières et dévastatrices de l'histoire du pays. En effet, ce 12 janvier va ramener l'anniversaire du tristement célèbre du séisme de 2010, qui en seulement 35 secondes a fauché la vie à pratiquement autant de vies que la guerre de l'indépendance. 300 000 morts et des dégâts économiques incalculables. Les séquelles de cette catastrophe majeure sont aujourd'hui encore visibles dans la vie nationale. Tandis que la nation s'apprête à commémorer cette date fatidique, nous réitérons le remerciement à tous les pays qui se tenaient aux côtés d'Haïti dans le sillage de ce moment douloureux. Cependant, nous en profitons pour réitérer à l'attention de cette auguste assemblée que la situation en Haïti continue d'être préoccupante sur le plan sécuritaire et humanitaire. Les gangs armés n'ont pas chômé. Ils poursuivent leurs actions criminelles, enlèvements, meurtres, etc. Toutefois, sur le plan politique, le gouvernement haïtien, le secteur privé, la société civile et une frange de la classe politique ont conclu un accord pour une transition inclusive et des élections transparentes. Mais Haïti compte sur la solidarité internationale pour l'aider à résoudre de façon pérenne ces problèmes de sécurité afin de trouver la voie de la stabilité et du développement. Monsieur le Président, pour conclure, ma délégation déplore une fois de plus toute attaque portant atteinte à la démocratie comme celle perpétrée récemment au Brésil. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassador. The Chair now recognizes the distinguished delegation of St. Lucia. Distinguished colleague, you have the floor. Before you take the floor, may I please correct myself first and advise all delegations that we have been instructed, if I may use that term, to please keep our cellular phones or mobile devices away from our headsets away from the devices or speaking devices, so that we do not have feedback. I correct myself first, apologies, and now I offer the floor to our distinguished colleague from St. Lucia. You have the floor. Thank you, Chair. Chair, my delegation fully associates with the statement delivered by the delegation of the Bahamas as coordinator of CARICOM. Chair, allow me to read the following press release issued by the government of St. Lucia on January 10th, 2022 on the anti-democratic actions in Brazil. The government of St. Lucia is deeply saddened by the recent spate of violent attacks against the democratic institutions of the Federative Republic of Brazil and strongly condemns any unwarranted attempt to destabilize the tenure and leadership of the duly elected government of Brazil, headed by President Luiz Inácio Lula da Silva. The government of St. Lucia reaffirms its commitment to the preservation of the region of America as a zone of peace, and as such, continues to advocate for consistent, conscientious, and inclusive dialogue in resolving this conflict. To this end, the government of St. Lucia joins with democratic voices from across the region and the world in strong and uncompromising condemnation of all acts of violence, as well as attempts at destabilizing and subversion against the democratically elected Unity and Reconstruction Administration of President Da Silva. Furthermore, the government of St. Lucia calls for an immediate end to all hostilities and a return to the peaceful coexistence of all parties. The government of St. Lucia avails ourselves of this opportunity to reiterate our respect and recognition of the newly elected President Lula da Silva as we look forward to further strengthening relations with the new government of Brazil. I thank you. Thank you very much, distinguished colleague. Excellencies, we had one technical challenge which affected the delegation of Argentina. It is therefore now my pleasure to offer the floor to the delegation of Argentina. You have the floor.
Gracias, señor presidente. Nos sumamos también a los agradecimientos al presidente saliente, embajador de Surinam, así como también a las felicitaciones por su asunción. Desde ya cuente con el apoyo de esta delegación. Agradecemos también la valiosa información brindada por el representante permanente de Brasil, embajador Brandelli. Y asimismo, por mi intermedio, la Argentina saluda una vez más al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El señor presidente de la Nación y las altas autoridades del gobierno argentino, tales como el señor canciller, ya se expidieron claramente en apoyo solidario. Repudiaron los actos violentos que tuvieron lugar en Brasil el 8 de enero pasado contra las sedes de los 3 poderes de la democracia de ese país. En ese mismo sentido, se expresó como presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y del Mercosur. La solidez de las instituciones democráticas en Brasil, reflejada en el comunicado conjunto en defensa de la democracia de los 3 poderes de ese país, la firmeza del apoyo popular al gobierno actual brasileño, no deben hacernos perder de vista la gravedad de la demostración violenta de un grupo marginal que pretende imponer por la fuerza su voluntad. No es un episodio nuevo. Se ha visto aquí mismo, en Washington, sede de la OEA. La reiteración no debe llegar a la complacencia. Tampoco es útil reducirlo a un análisis académico de similitudes y diferencias que alimenten este tipo de actitudes. Es imprescindible una profunda reflexión sobre cómo promover y defender los principios básicos de la convivencia democrática, esencial a su vez en la formulación de las relaciones internacionales. Ello incluye la consideración de organizaciones como la propia OEA, cuyo accionar ha dado lugar a una pérdida de prestigio en la región al terminar siendo percibida como portadora de una visión sesgada y un mero instrumento de la discusión política. La OEA debe encontrar nuevamente su esencia en su propia Carta Constitutiva, si es que ha de perdurar en el tiempo. La Argentina está firmemente comprometida en la defensa de las relaciones internacionales basadas en reglas, con el diálogo y con la esencia misma de la democracia que se traduce en la manifestación de la población en cada país, con el respeto a los resultados electorales, por propios y ajenos, en el marco de las instituciones democráticas que se da en cada uno de los países miembros de la OEA, conforme con su propia legislación nacional. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, distinguished colleague. The chair now recognizes the delegation of Guyana. Excellency, you have the floor. Thank you very much. Good morning, Chair, Secretary General, ASG, colleague permanent representatives, permanent observers. Chair, first of all, let me join others in thanking Ambassador Schalwijk from Suriname for the job he did over the last 3 months. And let me say that the mission from Guyana greatly anticipates your period of chairmanship, that it will bring great benefit to our organization. I wish to read into the records of this special permanent council meeting Guyana's position concerning the attack on Brazil's democracy. Guyana's president, His Excellency Dr. Mohamed Irfan Ali, on Sunday, January the 8th, 2023, stated, "We condemn every attempt and attack against the presidency and democratic institutions of Brazil. Those who utilize violence to subvert democracy must be brought swiftly to justice. Guyana stands with the law-abiding people of Brazil and the institutions of the state in defense of democracy." I thank you. Thank you very much, Excellency. I now offer the floor to the distinguished delegation of Paraguay. Tiene la palabra, distinguished colleague. Disculpe, presidente, veo a Guatemala primero, pero si quiere procedo.
Thank you very much for your correction. Our list did indicate that your delegation was next, but noting that you are prepared to cede the floor if you are, we will move now to... No, como veo ahí aquí en mi lista veo Guatemala primero, pero si es que usted tiene la lista correcta. Sí. Okay. I'm advised that you were next. Okay. So I'm offering you the floor, gracias. please. Muchas Thank gracias. you. Primeramente, presidente. Primeramente, presidente, quería hacer llegar nuestra felicitación a la presidenta entrante de este consejo, a cargo del representante permanente de Trinidad y Tobago, al tiempo de, por supuesto, reconocer el largo trabajo realizado por la anterior presidencia a cargo del representante permanente de Surinam. La delegación de Paraguay agradece la presentación de la delegación brasilera en el marco de los acontecimientos que afectaron a esa nación el pasado 8 de enero del presente año y valora la apertura para compartir sus puntos de vista con la membresía. Sobre el tema de discusión que nos ocupa en esta ocasión, el presidente de la República del Paraguay, señor Mario Abdo Benítez, manifestó en publicaciones oficiales lamentar los sucesos ocurridos en la República Federativa del Brasil que atentan contra las instituciones y expresó su firme apoyo a la democracia y al Estado de Derecho en ese hermano país. Igualmente, la Cancillería paraguaya afirmó seguir con preocupación estos hechos, resaltando que el camino siempre debe ser el respeto a las instituciones, a la democracia, a la libertad y a la no violencia. Muchas gracias. Thank you very much, distinguished colleague. Excellency, our distinguished colleague ambassador from Guatemala, thank you for your patience. You have the floor, Excellency. Gracias, señor presidente, señor secretario general. Me sumo a las expresiones de reconocimiento al embajador de Surinam por su excelente trabajo al frente de este consejo y augurar a usted el mayor de los éxitos en su alta investidura. Cuenta, como siempre, con el apoyo de la delegación de Guatemala para lo que considere oportuno. La delegación de Guatemala agradece a su presidencia por la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, atendiendo a la solicitud de los estados que usted ha referido al inicio de esta sesión, que incluyen a Guatemala y a la Secretaría General. Respaldando lo expresado por el estimado embajador de Belice, presidencia pro tempore de los países representados en la OEA, parte de la región del SICA, me permito expresar que la República de Guatemala, como país promotor de la paz, la libertad y la no violencia, emitió el mismo día de los hechos un pronunciamiento en el cual lamentó los actos de violencia, irrespeto y vandalismo cometidos contra la institucionalidad y la democracia en Brasil. Valoramos en este día la intervención de la distinguida delegación de Brasil, ofreciendo detalles sobre los hechos que han recibido un rechazo generalizado a nivel internacional y que han causado profunda tristeza en su país. Guatemala manifiesta su solidaridad con el pueblo y la institucionalidad del Estado brasileño, que se mantiene de pie, y lo hace desde el sentido genuino de la solidaridad americana, contenida en la Carta de la OEA y los principios de la Carta Democrática Interamericana, para la promoción y consolidación de la democracia representativa, siempre en el marco del respeto al principio de no intervención. Señor presidente y distinguido embajador Octavio Brandel, en el día de la toma de posesión del presidente Lula da Silva, el canciller de la República de Guatemala, Mario Búcaro, en representación del presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei Falla, reiteró la voluntad de nuestro país de continuar trabajando en pro de una región en donde prevalezca el diálogo y la paz. Con esa claridad hacemos un llamado a todos los actores y a la sociedad brasileña al diálogo y al cese a la violencia. Solo a través del compromiso y manteniendo el respeto a las instituciones y el Estado de Derecho se puede avanzar hacia un futuro pacífico, próspero y estable.
En esa virtud, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia. Ahora ofrezco la palabra a nuestra colega distinguida, el embajador de Costa Rica. Tiene la palabra, Excelencia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los embajadores, observadores, delegados, señor secretario general. Aprovecho que esta es nuestra primera reunión para desearles a todos un feliz año 2023. Y a la vez, al ser nuestra primera reunión bajo la coordinación de Trinidad y Tobago, también aprovecho para desearle a usted, señor embajador, una coordinación muy próspera. Cuenta, por favor, con el trabajo y apoyo de nuestra delegación en el éxito de su presidencia. Y también felicitamos y agradecemos al embajador de Surinam, a Martin Chadwick, por el trabajo realizado durante el periodo anterior. Costa Rica suscribe plenamente la intervención brindada por el embajador Lin Yong a nombre del grupo de algunos países del grupo regional SICA. La suscribimos y con su venia vamos también a hacer unas breves palabras a nivel nacional. Costa Rica agradece la convocatoria de la presente reunión y en particular la presentación realizada por el embajador Otávio Brandelli en representación de la misión permanente de Brasil ante la OEA. Costa Rica condena también rotundamente el asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia y la afrenta que esto produjo para la democracia brasileña. Mi país se pronunció al respecto tanto a nivel nacional como de manera conjunta con los países miembros que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD. Brasil vivió un proceso electoral limpio y transparente, donde los resultados de las urnas reflejaron la voluntad del pueblo brasileño. Las elecciones del pasado 2 y 30 de octubre fueron fiscalizadas por cientos de observadores internacionales, incluyendo esta organización y 2 expresidentes costarricenses, entre de muchos otros, que garantizaron que el proceso contó con todas las garantías de legitimidad. La democracia es eso. La destrucción del patrimonio histórico y en este caso patrimonio cultural de la humanidad no tiene cabida en la democracia. Cuando Lúcio Costa y Oscar Niemeyer proyectaron la ciudad de Brasilia, pensaron en un amplio espacio en el que el pueblo pudiera expresarse y manifestarse plenamente, ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asociación. La comunidad internacional en pleno repudia hoy los actos de vandalismo que intentan socavar esos cimientos democráticos en uno de nuestros países miembros, en uno de nuestros países hermanos. No lo lograrán. Las instituciones brasileñas prevalecerán. La reunión del pasado lunes entre el presidente Lula con los gobernadores de todos los estados y los presidentes de otros poderes es una clara muestra de ello. Costa Rica se solidariza una vez más con el pueblo brasileño y reitera su compromiso con la promoción y la defensa de la democracia. Muito obrigada. Muchas gracias, Excelencia. Ahora ofrezco la palabra a nuestra colega distinguida de la delegación de Honduras. Excelencia, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para el secretario general, para todas las colegas y colegas, no sé cómo se dice, pero por ahí va. El caso es que nosotros venimos a solidarizarnos con Brasil, pero no es Brasil solamente, porque esto es América Latina, debe preocuparnos todo el continente, porque es así. Algo que sucede hoy en Brasil no sabemos dónde se va a replicar la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Tenemos que estar alertas, además de condenar enérgicamente, estar alertas a lo que pueda suceder en América Latina, porque esto ya se está convirtiendo en una mala costumbre. El 28 de junio del 2009, día terrorífico para Honduras, tuvimos un golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales. En ese entonces yo estaba en las Naciones Unidas con el embajador Jorge Arturo Reina. Recibimos
3 días después o 4 días después que había estado en Costa Rica, nuestro presidente lo recibimos en la ONU, Naciones Unidas. Es increíble cómo fue de contundente, categórica, fuerte la condena, por unanimidad. No hubo país que no condenara un acto criminal como este. También sucedió lo mismo aquí, en la Organización de Estados Americanos, que estaba de embajador mi buen amigo Carlos Sosa Cuello. Y no solo eso, sino que también el secretario general de entonces, Insulza, acompañó para ver si se restituía el orden democrático en Honduras, cosa que es difícil una vez ocurre un golpe de Estado. Pero para lo que hemos vivido recientemente, un golpe de Estado, es bueno recordarlo aquí a todas las delegaciones, a todos los colegas, que no se trata de un momento, no se trata del golpe de Estado, que en 15 días eso se resuelve, no, detrás de ello hay todo, viene asesinatos, exilio, persecución, de todo un poco, y ahora con las redes de difamación, calumnias, etcétera, contra todos los que nos oponemos a ello. Eso es ya casi parte de la normalidad. Pero después de que vino el golpe de Estado no se termina 7 meses después, como se supone, no. Se crea algo de magia ahí, como decir que estamos en elecciones y no son elecciones porque son los mismos golpistas que están manipulando con fraudes. Entonces, ¿qué pasó? 12 años, y esos 12 años de terror, aparte de causar pobreza, ustedes recordarán en el pasado reciente las grandes caravanas de inmigrantes hondureños hacia los Estados Unidos, producto de ese golpe de Estado, producto de este acto criminal. Entonces, por supuesto, no queremos que eso suceda en Brasil, ni en ninguna parte de América Latina, ni del mundo. Y tenemos que condenar ello, porque nosotros, desde esos 12 años, por ejemplo, estuvimos en la posición, hicimos política, jugamos las cartas democráticas, pero jamás alentamos a un golpe de Estado ni a intervención extranjera contra esta narcodictadura, como se le conoce internacionalmente. Por tanto, nuestra presidenta, Xiomara Castro, que apenas va a cumplir 1 año, encontró en un desastre el gobierno. ¿Por qué? Porque había sido saqueado por los golpistas. Y esto trae más muertes, porque el hambre trae muerte. Que se roban el dinero de la salud trae muerte. O sea que tenemos que ver que todo lo que tiene un golpe de Estado es muerte, miseria. E inmediatamente nuestra presidenta, que vivió el golpe de Estado en carne viva, siendo entonces la primera dama, y se enfrentó a los militares y a los golpistas en las calles, ella está viva de milagro, inmediatamente se solidarizó con el pueblo y gobierno de Brasil en el siguiente Twitter. En nombre del pueblo de Honduras manifiesto mi apoyo incondicional al presidente Luis Ignacio Lula da Silva frente al fascismo ya derrotado en Brasil. Llamo a los presidentes de América Latina a trasladarnos a Brasil si fuera necesario a defender la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia, por sus palabras. Ahora ofrezco la palabra a nuestro distinguido colega de Colombia. Excelencia, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Igual me sumo a los saludos que le han expresado nuestros colegas el día de hoy, con el anhelo de los parabienes en la presidencia que usted asume para este Consejo Permanente. Colombia reitera, porque ya lo hizo su presidente Gustavo Petro Urrego y el canciller el mismo domingo, su más enérgica condena y repudio a los hechos de violencia que intentaron afectar la institucionalidad en Brasil el pasado domingo 8 de enero. Estos actos de barbarie contra las ramas del poder público, desconociendo los resultados electorales y la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente, no pueden ser menos que rechazado de manera contundente por esta organización, como lo hemos venido escuchando el día de hoy, por fortuna, en todas las expresiones. Estas personas que acuden a la violencia y al vandalismo contra las instituciones del poder público
generan un grave ataque contra el funcionamiento democrático de un Estado, de cualquier Estado, y buscan desestabilizar el conjunto de la sociedad por la acción de fascistas, de fanáticos recalcitrantes que se niegan a aceptar los resultados de una contienda electoral libre, justa y transparente que recogió la voluntad de la mayoría por un cambio progresista en la conducción del Estado. Por eso, sea esta también propicia la oportunidad para reiterar el respaldo de Colombia al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuyas ejecutorias fueron muy bien evocadas recientemente por el embajador Arce, y nuestra solidaridad con el pueblo del Brasil, cuya respuesta institucional ha sido ejemplo de civilidad, de gallardía en el manejo de la situación en el marco de la Constitución y las leyes brasileñas para conjurar los actos terroristas, criminales y golpistas que fueron informados hoy por el embajador Ottavio Brandelli en el informe que agradecemos. Estos ataques provienen realmente de la manipulación de la opinión pública que los extremistas realizan a través de las redes sociales, de las plataformas de internet, a través de noticias falsas, de la desinformación mediática para generar pánico y desestabilización. Estos no son hechos aislados. Colombia ve con preocupación cómo se produce este mismo patrón en el continente. El mal ejemplo del desconocimiento de la voluntad popular expresada libremente en las urnas y que está dirigida a socavar la institucionalidad democrática de nuestros estados y a minar el trabajo de los nuevos gobiernos progresistas, inclusive desde sus comienzos. Es que desde cuando cada presidente en elecciones de gobiernos progresistas empieza a mencionar a los ministros que van a ser del gabinete, empiezan los ataques y la desinformación. Ayer mismo, la fuerza pública en Colombia logró detener lo que sería un atentado contra la vida de la vicepresidenta Francia Márquez, que hoy ha sido rechazado por Naciones Unidas. Y justo cuando se dispone ahora a asumir el liderazgo del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Entonces, si bien en el caso actual hemos constatado en Brasil la fortaleza del sistema democrático de este país, tenemos que reconocer que en nuestro hemisferio no todos los estados tienen las mismas capacidades de respuesta, por lo que estos patrones de conducta son una amenaza para la estabilidad democrática en la región. Estos hechos desestabilizadores ocurridos acá en las Américas deben conducir a esta organización a hacer una autocrítica con respecto a lo que ha hecho hasta ahora y lo que debe orientar nuestro trabajo a futuro, especialmente cuando se trata de fortalecer la institucionalidad democrática y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus Estados miembros. En ese contexto pregunto a las delegaciones, a nuestros compañeros, a ustedes, colegas, si no ha llegado el momento para que la OEA, si quiere seguir vigente como institución rectora en las Américas, máxime cuando es cuestionada su efectividad, para que se aboque a la discusión de propuestas innovadoras que de manera efectiva detengan la erosión de uno de sus principios fundamentales, como lo es el ejercicio de la democracia representativa. ¿Acaso no es hora de construir urgentemente un nuevo pacto por la democracia en las Américas? Como lo dijo el presidente Gustavo Petro el pasado lunes en el Palacio de la Moneda, el camino de América Latina es irreversiblemente democrático. Y él afirmó que las Américas no pueden repetir la historia de golpes y autoritarismos. Por el contrario, es el momento de ser el faro del progresismo y, ¿por qué no?, del futuro para nuestros países. Y él agregaba, comillas, derechas e izquierdas tienen que saber que gane quien gane por decisión de sus pueblos, no habrá exilio, ni persecución, ni cárceles por sus ideas, que nadie deba morir por lo que piensa.
Por esto, considero de la mayor importancia, señor Secretario General, que se recojan y divulguen las manifestaciones de solidaridad y los planteamientos expresados en este foro el día de hoy en favor del gobierno del Brasil. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. Ahora ofrezco la palabra a nuestro distinguido colega, embajador de la República Dominicana. Ambassador, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días, señor presidente. Con la venia de nuestro coordinador regional, y siendo esta su primera sesión formal, permítame felicitarle y expresar el apoyo de nuestra delegación a su gestión como presidente entrante del Consejo Permanente. Vemos con simpatía el liderazgo de Trinidad y Tobago en este periodo y también queremos agradecer y reconocer la labor del presidente saliente, nuestro amigo, el embajador de Surinam. Tomamos nota de la intervención del representante de Brasil. De manera solidaria extendemos un fraternal saludo a su gobierno y a su pueblo. Distinguido colega, señor secretario general, vemos con preocupación el aumento de indicadores que cuando convergen parecen detonar eventos como estos que se han presentado. Me refiero al rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas del juego, la negación de la legitimidad de los adversarios, la intolerancia y el fomento de la violencia y la desinformación, los liderazgos que no ejercen autocontrol, la predisposición a relativizar los derechos humanos y el adoctrinamiento para la radicalización política. Todo ello resulta inaceptable. Y esto así, pues la protección de la democracia como estándar regional en América se forjó como una variable regional indivisible. La obligación de los Estados americanos y sus actores políticos para con la democracia es de promoverla, fortalecerla y preservarla. Por eso vemos con simpatía esta sesión y la demostración colectiva de los aquí presentes a favor de la democracia. También es loable la respuesta coordinada y unificada de los poderes públicos del Brasil para restaurar el orden y encauzar la institucionalidad. Esta organización se basa en intereses mutuos y de apoyo entre todos los estados. Por ello estamos aquí hoy, para, como lo indicó nuestro presidente, don Luis Abinader, expresar el más enérgico repudio y condena a los injustificables actos de violencia contra los poderes del Estado y la democracia en Brasil. República Dominicana reitera toda su solidaridad y el apoyo al gobierno y al pueblo brasileño. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. Ahora ofrezco la palabra a la delegación de Perú. Distinguida colega, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como primer punto, deseo hacerle llegar una felicitación por el inicio de su gestión. El gobierno del Perú desea expresar su solidaridad con el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y con la democracia brasileña. En esa línea, el Perú condenó y condena enérgicamente el violento asalto a las sedes del Congreso Nacional, de la Presidencia de la República y del Tribunal Supremo Federal del Brasil. Ello fue efectuado por parte de grupos de manifestantes que pretendían desconocer la legitimidad de un gobierno democráticamente electo con todas las garantías de libertad, justicia y transparencia, en comicios llevados a cabo en octubre de 2022, conforme a los estándares internacionales que prevalecen en nuestro hemisferio. El Perú reitera su confianza en el pleno respeto al proceso democrático que distingue al pueblo y a las instituciones brasileñas, y a la superación de las amenazas al Estado de Derecho y a la convivencia pacífica y democrática en el Brasil y en nuestra región. Señor presidente, nuestras democracias y esta organización, amparadas en los postulados de la Carta Democrática, deben manifestar un rechazo tajante contra toda medida dirigida a vulnerar la estabilidad e institucionalidad democrática en nuestro continente. Llamamos la atención porque los intentos golpistas en algunos países se vean asusados por acciones que alientan la violencia sobre la base de una mirada distorsionada de la realidad y hechos falsos, dirigidos a vulnerar el orden constitucional y los procesos democráticos de alternancia en el ejercicio del poder. Los
países del hemisferio debemos ser capaces al mismo tiempo de condenar la utilización de la violencia indiscriminada y actos vandálicos, provengan de donde provengan, que, escudados en las legítimas expectativas de los ciudadanos, pretenden ser utilizados como una herramienta política. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras. Now I offer the floor to our distinguished colleague ambassador and vice chair of the council. Excellency, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Inicio expresando a todos los que están presentes, colegas, secretario general adjunto, equipos de la OEA y de las delegaciones, mis mejores deseos de éxito en este nuevo año. Y a usted, presidente, felicitarlo por la asunción a la presidencia del Consejo Permanente. Yo no tengo dudas que el liderazgo probado suyo será clave en este periodo tan crítico también para la región y nuestra organización. Y es un honor para Panamá acompañar a Trinidad y Tobago en la vicepresidencia. Cuente con nuestra delegación y nuestra disposición. Mi especial reconocimiento al embajador Martin Chalwick, representante permanente de Surinam, por su gestión en un periodo que tampoco fue nada sencillo. Con la venia de nuestro coordinador regional SICA, embajador Young, brevemente nuestra delegación desea reiterar la condena enérgica de los hechos de violencia efectuados contra la sede de los tres poderes del Estado en la República Federativa de Brasil y especialmente reiteramos el respaldo incondicional al gobierno legítimo del presidente Luis Ignacio da Silva, expresado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y con ello extendemos nuestra solidaridad a la delegación y al pueblo hermano de Brasil. El Estado de Derecho y la democracia representativa son elementos indispensables para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Solo en democracia es viable la realización y el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Son tiempos complejos en nuestra región, sin espacios para las interpretaciones ambiguas sobre el funcionamiento de los sistemas democráticos. Los pueblos eligen a sus gobiernos y los gobiernos electos en procesos electorales libres y transparentes deben poder ejercer la función pública y deben poder desarrollar los planes de gobierno por los cuales fueron electos. Es nuestra responsabilidad la defensa de la democracia en todos y cada uno de los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras, Excelencia. Now I offer the floor to our distinguished ambassador from Suriname. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. At the beginning of this new year, I wish all delegations here good health and plenty of energy. And I wish you in particular all the best as chairman of the PC in the coming months. And I also want to thank all of you for your kind words at my address as outgoing chairman. Mr. Chairman, it is clear that what has expired on the Esplanada dos Ministerios in Brasilia on January 8th was an attempt to undermine the democratic process in Brazil. Just a week before these actions, the president of Suriname, Chan Santoki, had attended the inauguration in person to congratulate incoming President Lula da Silva and to demonstrate his support for the democratic process in Brazil. To Suriname, the election of President Lula da Silva was the outcome of a free and fair election, which should be celebrated in our hemisphere. As a member of the CARICOM community, Suriname wholeheartedly endorses CARICOM's strong condemnation of the violent invasion of government buildings by a misguided mob who refused to accept the results of free and fair democratic elections. CARICOM has reaffirmed its unwavering commitment to democracy and the rule of law and welcomed the quick restoration of order.
As a neighboring country of Brazil, Suriname is following this development closely, and our Minister of Foreign Affairs contacted his counterpart, Minister Mauro Vieira, yesterday to get an update and to once more express Suriname's support for democracy in Brazil. Mr. Chairman, I could stop here, but I will not, because as OAS we need to reflect on what happened and try to draw some lessons from it. Elections are a crucial part of democracy and the main instrument to ensure regular and regulated transitions between political office holders. It is only by means of elections that aspiring candidates become representatives of the people and consequently political office holders. The recent presidential elections in Brazil have been deemed to be free and fair by international observers. The outcome of free and fair elections in a democracy should be respected. Unfortunately, the outcome will never coincide with everyone's expectations, but that is part of the process. Acceptance of the outcome, however, is part of a functioning democracy. So despite the fact that the outcome of a particular election may be a source of disappointment for one or more political parties or candidates involved, this still should be respected. Elections will simply not work if candidates and parties only accept its outcome when it is in their favor. Democracy, however, should never be treated as a zero-sum game where the winner takes all, but rather as a win-win game, because in fact everyone wins if the democratic system works well. The Organization of American States is an important actor in the field of democracy and elections in this hemisphere. Much emphasis has been placed on the electoral process and the actual voting procedures and systems. Many missions have been sent to observe elections in the OAS member states. Much training has been provided, and all of this is positive. We have all recently enjoyed the World Cup of football, but also mourned the loss of Pelé, the greatest footballer of all, who could dominate a game. When one team dominates, the result is clear, even if the referee makes a lot of mistakes. But what we saw at the World Cup just now is that some games are so close that you need the best referees and even a VAR system to call the games. The events in Brasilia and recent events in some other countries show us that there probably is a need for a closer observation of the end game and aftermath of elections. The role played by social media and misinformation should be taken into account as well. Do we need a VAR for democracy and elections? Or is the OAS already the VAR for our hemisphere? What else can be done or should be done? How can we prevent post-election violence and ensure peaceful, democratic transitions? This is a challenge for the OAS. It is a challenge that we need to address, especially when election results are very close. Otherwise, all the efforts put into procedures, systems, and training may go to waste. Mr. Chair, my delegation also requests that the OAS continue to monitor the events in the post-electoral situation in Brazil. I thank you. Thank you very much, Excellency, for your customary, very reflective remarks. The Chair now recognizes the distinguished delegation of the United States. I offer the floor to our distinguished colleague, the interim representative. You have the floor. Thank you, Chair, and let me join
my many other colleagues by starting with a word of thanks to Ambassador Schalkwijk for his work over the past 3 months, and to welcome and congratulate you, Ambassador Philip Spencer, on your new role. On behalf of the United States, I'm very pleased to join with various other delegations who requested this important and timely special session. The United States condemns Sunday's attacks on Brazil's executive, legislative, and judicial buildings. Using violence to attack government institutions is unacceptable. And on January 9th, as has been noted, President Biden, President Andrés Manuel López Obrador, and Prime Minister Justin Trudeau condemned the January 8th attacks on Brazil's democracy and on the peaceful transfer of power at the North American Leaders Summit. Mr. Chairman, we stand with Brazil as it safeguards its democratic institutions, and we support the free will of the people of Brazil. The United States joins Brazilian President Lula and Brazilian authorities in repudiating these anti-democratic actions. As my President Biden noted this night of January 18th, I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil's democratic institutions have our full support, and the will of the Brazilian people must not be undermined, end quote. President Biden also spoke with President Lula on Monday, further conveying the unwavering support of the United States for Brazil's democracy and for the free will of the Brazilian people. He invited President Lula to visit Washington in early February for in-depth consultations on a wide-ranging shared agenda, including on peace and security. And we are very pleased that President Lula has accepted that invitation. Mr. Chairman, peaceful protests are a part of any democracy. The use of violence, however, by these or any demonstrators, we strongly condemn. We support the Brazilian government in its desire to protect democratic institutions and to find those responsible for the attacks. As always, security forces must act in a way that is consistent with human rights. The United States welcomes this opportunity as well today to discuss the situation in Brazil here at the OAS, because regional coordination and cooperation is essential for protecting and defending democracy in our hemisphere. Thank you. Thank you very much for your remarks. The chair now recognizes the first of the permanent observer missions that have requested the floor. And now I offer the floor to the delegation of France. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter toutes nos félicitations et nos vœux de succès pour votre présidence et remercier le travail accompli par l'ambassadeur Schalkwijk dans sa mission, et présenter également tous nos vœux à toutes les délégations présentes et au secrétariat général. Ainsi que l'a déclaré le président Macron sur son compte Twitter dès le début des événements survenus à Brasilia le 8 janvier, la volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. Fin de citation. La France fait écho aux propos du représentant permanent du Chili sur le nécessaire équilibre à trouver entre liberté d'expression et respect de la démocratie représentative. À cet égard, la France condamne dans les termes les plus fermes les violences qui ont eu lieu le 8 janvier visant 3 institutions de la démocratie brésilienne, le Congrès, la présidence de la République et la Cour suprême. Ces attaques constituent une mise en cause inacceptable du résultat d'une élection démocratique remportée sans ambiguïté le 30 octobre dernier par M. Luiz Inácio Lula da Silva, qui a pris ses fonctions de président de la République fédérative du Brésil le 1er janvier. La volonté du peuple brésilien, qui s'est souverainement prononcée, doit être respectée. La France exprime son soutien au président démocratiquement élu, Lula, et à son gouvernement. Elle assure le peuple brésilien de toute sa solidarité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Ahora ofrezco la palabra a la delegación de España. Tiene la palabra.
Sí, buenos días, señor presidente. Felicidades por la elección como presidente del Consejo Permanente, que esta misión de España celebra con alegría, y también agradecemos, como no podía ser de otra manera, la excelente labor del embajador Schalvik y la especial deferencia que siempre ha mostrado con las misiones observadores y en especial con esta misión observadora de España. Y deseamos a todos, señor presidente, señor secretario general, estimados colegas, un feliz y venturoso año 2023. Señor presidente, España, como no podía ser de otra manera, dada su cercanía y su compromiso político y personal con este hemisferio, reaccionó de manera inmediata a los lamentables sucesos vandálicos acaecidos en Brasilia el pasado domingo, y en la tarde de ese mismo domingo el Gobierno del Reino de España ya lanzó un comunicado oficial en el que expresaba su apoyo incondicional al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, elegido democráticamente por el pueblo brasileño y proclamado legítimo presidente del país por las instancias electorales competentes del Brasil. Al mismo tiempo, el Gobierno manifestaba su rechazo a cualquier iniciativa o actitud que ponga en cuestión el proceso democrático brasileño por parte de sectores que no quieren aceptar los resultados emanados de la voluntad del pueblo de Brasil. Y más aún, al día siguiente, en su primera comparecencia pública oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió en primer lugar a lo acontecido en Brasilia la tarde del pasado domingo, reiterando una vez más todo el apoyo del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española al presidente de Brasil y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño, que se vieron atacadas de esta manera tan vil. En línea con lo que señalaban algunos colegas, el presidente Sánchez recordó cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo de hoy, de norte a sur y de este a oeste. Y como se ha señalado, hay un claro resurgir de movimientos ultras alimentados por fuerzas oscuras dispuestos a arrollar contra los mecanismos democráticos. El presidente señalaba que milimétricamente podemos observar que en todos y cada uno de los países que sufren o han sufrido estos movimientos se repite la misma mecánica: un uso sistemático de la mentira para deformar la realidad y captar seguidores, un recurso a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a los propios seguidores, y finalmente un ataque directo y violento a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. Señor presidente, queridos colegas, es contra estas iniciativas contra las que debemos luchar con firmeza en este hemisferio y fuera de este hemisferio, pues suponen una amenaza global, seria y disruptiva a la paz, a la democracia y a la legalidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. And now I offer the floor to the distinguished permanent observer of Italy. You have the floor, Excellency. Thank you, Mr. Chair. Let me first of all congratulate you as you assume your duties as Chair of the Permanent Council and express my best wishes to Trinidad and Tobago for a very successful and productive presidency. I also wish to recognize and express appreciation to Suriname for the presidency just concluded. Mr. Chair, Mr. Secretary General, distinguished colleagues, I wish to thank Ambassador Brandelli for his presentation and add Italy's voice to this important and timely session of the Permanent Council. Italy has followed with great concern the acts of violence that targeted the seats of the three branches of government in Brasilia on January 8. While events were still unfolding, the Italian government has condemned at the highest levels all acts of violence and vandalism, has called for the respect of the outcome of the elections, and has expressed its solidarity and support to democratic institutions of Brazil. Today, I want to reiterate our firm condemnations of any act of political violence and our solidarity to Brazilian institutions, and emphasize that the exercise of democratic rights, including the expression of political dissent, must take place within the respect of the rule of law.
I wish to assure you that Italy will continue to support the Organization of American States and its member countries in strengthening and upholding democratic institutions in the Americas, as well as in promoting the democratic principle enshrined in the Inter-American Democratic Charter. Let me conclude by confirming Italy's resolute trust in Brazil's democracy and our desire to continue working with Brazil, also in the framework of the European Union, to further strengthen our historic bonds, to defend our common democratic values, and to broaden our long-standing partnership. Thank you. Thank you, Excellency. The Chair now recognizes the Permanent Observer Delegation of Portugal. You have the floor, please. Thank you, Mr. Chair. As all the other European delegations, Portugal condemns firmly the acts of political violence of Sunday and the unacceptable attack to democracy they represent. As the Prime Minister António Costa said on the phone to President Lula, Portugal expresses its solidarity with President Lula da Silva and the Brazilian institutions in their defense of democracy and supports the measures adopted to restore order and respect for the rule of law. So Portugal wants to reiterate here today its trust in Brazil's democracy and in the strength of its institutions. Muito obrigada. Thank you very much for your remarks. The Chair now recognizes the delegation of the United Kingdom. You have the floor. Thank you very much, Mr. Chair, and it's very good to see you. And the United Kingdom congratulates you on assuming the chair. And on this, the first occasion I have to address this Permanent Council, can I say what a pleasure it is to join you, albeit against the backdrop of the appalling attacks on democracy witnessed in Brazil on Sunday. As others have said today, the UK unreservedly condemns these attacks. The shocking acts of violence we witnessed were an unjustifiable attack on the democratic rule of law and an attempt to undermine the democratic will of the Brazilian people. Such acts will not be tolerated by the international community. In free and fair elections on the 30th of October, Brazilians chose President Lula da Silva to be their nation's president. International and domestic election observers confirmed the integrity of that process, and the UK, along with the rest of the international community, was quick to recognize the result. We look to all political parties and citizens in Brazil to respect the outcome of the election. There is no place for violence in democratic processes, as many of our colleagues have said here today. The UK government stands with Brazil's democratic institutions, and we offer President Lula da Silva and his government our full support. In the aftermath of the attacks on Sunday, the Foreign Secretary and His Majesty's Ambassador to Brasilia condemned the violence and reaffirmed the UK's full support for the President and the government of Brazil. This Council meeting today sends a clear message of support to that government in Brazil and to those who believe in democracy, and it leaves those who conducted the attacks in no doubt of the rejection of their acts and of their international isolation. The United Kingdom stands with all of you across your region in sending this message. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much for your remarks, distinguished colleague. The Chair now recognizes the Permanent Observer Delegation of the European Union. You have the floor, please. Almost good afternoon. Thank you, Chair. Ambassador Philip Spencer, congratulations on your assuming of the chair for these this next 3 months. And thank you also to the hard work of the former chair, Ambassador of Suriname. Thank you also to the Ambassador of Brazil for his presentation earlier.
distinguished permanent representatives, permanent observers, colleagues. As they say, timing might be everything. It was not just 2 hours ago that the High Representative Josep Borrell, on behalf of the European Union, released a statement on the attack of the democratic institutions in Brazil. I am just going to reiterate what my other European colleagues have already mentioned, which is that the EU condemns firmly the acts of political violence and the unacceptable attack against democracy they represent. We express our full solidarity with President Lula and the Brazilian institutions in their defense of democracy. We recall that the exercise of democratic rights and freedoms must take place with respect for the Constitution and democratically elected institutions. Political differences cannot justify criminal acts or call into question the results of democratic elections. The EU reiterates its trust in Brazil's democracy and its strength of institutions. We reinforce our commitment to work together with the newly formed Brazilian government and look forward to deepening and broadening our relationship with Brazil in defense and promotion of democracy, rule of law, and human rights. Thank you. Thank you very much for your remarks, distinguished colleague. I now offer the floor to our Secretary General. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. La OEA tiene los instrumentos y los principios democráticos para analizar y condenar este patrón de amenazas a la democracia en este hemisferio, como fue expresado por varias delegaciones aquí. Rescato especialmente la intervención del representante permanente de Surinam al respecto. Señor presidente, por eso valoramos el llamado que hizo el presidente de Colombia el mismo día de hacer una sesión del Consejo Permanente para analizar esta situación. Y agradecemos especialmente al embajador de Chile, así como a las demás delegaciones que acompañan esta convocatoria, esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para atender la grave situación presentada el domingo anterior en Brasil. Las instituciones brasileñas ya dieron respuesta efectiva a la situación, como fue muy bien señalado por el embajador representante permanente Brandelli. Estamos aquí para brindar apoyo y para trabajar sobre acciones como estas que ya dejaron de ser eventos aislados. Como lo ha dicho usted y lo han expresado las demás delegaciones que han hecho uso de la palabra, condenamos de la manera más clara y enérgica esta movilización de carácter fascista y golpista que ha amenazado los tres poderes del Estado en Brasil y que, como es señalado, no constituye un hecho aislado. Así lo expresé como secretario general de la OEA tan pronto tuve conocimiento de lo que estaba sucediendo. Reitero aquí toda nuestra solidaridad y apoyo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a los demás poderes del Estado, así como al pueblo de Brasil y a las instituciones. Cuando la democracia está amenazada, como lo demuestra la sonada del domingo anterior en Brasilia, nos corresponde a todos, actuar de manera inmediata y firme para defenderla y para volver a promoverla, investigando, denunciando, determinando responsabilidades. De todos, de instigadores, de financistas, de responsables intelectuales. Como señaló el presidente Lula, no es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en este país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad. Repito, este último llamado del presidente Lula. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad, todos, todas. La movilización fascista que invadió Brasilia el domingo forma parte de un movimiento que está presente no solo en Brasil, está presente en otros países. En contexto general, todo ataque cargado de ideología es una vergüenza. Es innecesario investigar, también si operan en forma coordinada. El modus operandi tiene características ya conocidas. Difunden noticias falsas, se apropian de los símbolos patrios, desprecian la diversidad, desconocen las instituciones democráticas. Fue muy simbólico que se hayan movilizado
promoviendo una ideología ultranacionalista y atacando las instituciones democráticas, poco después que el presidente Lula expresara en sus discursos su voluntad de atacar problemas que no solo preocupan a Brasil, sino a todo el hemisferio y al mundo. Me refiero a la necesidad del desarrollo sustentable, la lucha contra la desigualdad y la pobreza en un marco de convivencia democrática en la diversidad. Esta movilización no es solo un ataque al presidente Lula y al gobierno democráticamente elegido en Brasil. Esto, digo por tercera vez, no debemos tomarlo como un hecho aislado. A todos nos atacan cuando se reacciona en forma fascista al desarrollo sustentable, a la lucha contra la desigualdad y la pobreza, o al marco de convivencia democrática en la diversidad. Debemos estar siempre del lado de la defensa, promoción y fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de las libertades. No puede ser de otra manera. Ese fue el mandato que recibimos y al cual nos debemos. El autoritarismo nunca nos puede ser indiferente. El golpismo nunca nos puede ser indiferente. La preservación de la democracia, el amparo de la Constitución y sus garantías son parte esencial de la Carta de nuestra organización, así como de las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos y la Carta Democrática de la OEA. Los Estados miembros de la OEA adoptaron la democracia como un elemento básico para asegurar la estabilidad, la paz, la seguridad y el desarrollo en la región. Por este motivo, que la defensa, promoción y fortalecimiento de la democracia sea parte de nuestro ADN como organización, así como debe serlo para todos los Estados miembros de la OEA. La democracia, como lo ha demostrado el presidente Lula, a raíz de esta grave situación presentada, se defiende con más democracia. Frente a los actos de vandalismo y violencia generados por la turba de fanáticos que mancilló la sede de los tres poderes del Estado, se ha actuado con la firmeza que corresponde dentro de las normas previstas por la ley. Debo reiterar nuestro apoyo irrestricto a la institucionalidad democrática en Brasil y una vez más nuestra condena a los hechos ocurridos allí el domingo anterior. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Secretary General. Excellencies, distinguished colleagues, there being no further requests for the floor, we have concluded the order of business for this special meeting. Be assured that today's comments will be recorded in the minutes of this meeting. Before adjourning the meeting, I wish to express on behalf of this council and my delegation, and in line with the sentiments expressed by the distinguished delegations and the Secretary General this morning, our collective condemnation of the anti-democratic acts that targeted the seats of the three branches of government of the Federative Republic of Brazil on Sunday, January 8, 2023. We have reaffirmed our solidarity with and support for the democratically elected government of Brazil, as well as for the preservation of democratic institutions in the Federative Republic of Brazil and everywhere in the Americas. Our organization strongly condemns any form of violence that undermines democratic stability and peace and security in any member state. It is our expectation and hope that dialogue, the strength of representative democracy, and both respect for and the rule of law will prevail in the Federative Republic of Brazil for the benefit of its people and this entire region. Before concluding, and in expressing my own appreciation for your many expressions of support and best wishes for this period of the chairmanship of our Permanent Council by Trinidad and Tobago, I join you in congratulating and commending our outgoing chair, His Excellency Ambassador Martin Shalkwick, in whose vein of excellent leadership of our proceedings during the past 3 months, we have successfully addressed the items on the order of business for this special meeting, our first for 2023. Thank you, Excellency. Excellencies, distinguished colleagues, I therefore thank all of you for your participation, and this meeting is now adjourned. Adjourned.